Já tá gravando já, não tá, Kenneth? Pareceu. Tá, beleza. Tô gravando aqui. Valeu. Bueno, vamos a ver, entonces creo que algunos de ustedes ya me conocen. Ya estuvimos en patología quirúrgica, creo, ¿verdad? Entonces, en este semestre lo que vamos a ver y hablar en cirugía 1 es sobre un resumen de todo lo que aprendimos en patología quirúrgica, en semiología, para poner en conjunto hacer los diagnósticos y poder llegar a un manejo de los pacientes y especialmente el tratamiento para llegar a la cura de ellos. Entonces vamos a ver ahora en cirugía 1, específicamente vamos a hablar sobre el manejo y la clasificación y tratamiento de la mayoría de las patologías que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a hablar hoy sobre nuestro primer tema. Creo que dentro de cirugía 1 y lo que es la clínica quirúrgica es más la evaluación, ayudándose, haciendo el diagnóstico a través de nuestra semiología, clasificando las enfermedades para decidir el tratamiento y la conducta. Entonces, nuestro primer tema que vamos a ver hoy como la primera clase va a ser la inflamación e infección en cirugía, que son dos conceptos que debemos de diferenciar porque tienen mucha influencia en la gran mayoría de las patologías. Cuando veamos, no es lo mismo tratar una inflamación y o tratar una infección dentro de los pacientes o determinados pacientes. Vamos a ver que dentro del concepto de estas dos condiciones, vamos a decir, hay una gran diferencia porque una muchas veces es consecuencia de la otra. Entonces, me cambió la diapositiva, ¿no? No, doutor. Cambiou, doutor. Ahí cambió. Sí. Bueno, vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas, o generalmente una es la consecuencia de la otra, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces estos conceptos son confundidos, que no son lo mismo. La infección ella por sí se refiere a una invasión, desarrollo y multiplicación de un microorganismo en el tejido, ya sea ella animal o vegetal, verá originando las enfermedades. Eso es con relación a lo que es la infección. Esa infección va a estar desencadenada por el hospedero a través de la reacción inflamatoria que pueda surgir del sistema inmunológico. Con el objetivo de poder vencer a ese microorganismo, el sistema inmune va a hacer que se genere una inflamación. Entonces, generalmente la inflamación es consecuencia de una infección. Generalmente no hay una infección sin inflamación, pero sí puede haber inflamación sin una infección. Generalmente esto puede ocurrir solamente cuando hay invasión de microorganismos dentro del sistema corporal del ser humano. Entonces, esos dos conceptos debemos diferenciar bien para poder ir entendiendo. Cuando hablamos de inflamación de algún órgano, no necesariamente quiere decir que este órgano esté infectado, vamos a decir. Pero cuando hablamos de una infección de alguna región, esta infección sí va a producir una reacción inflamatoria local. Entonces, esas dos diferencias es lo que debemos de entender para poder decidir más adelante cuando hablamos de una patología, porque no es lo mismo tratar una infección donde hay que utilizar antibiótico terapia de que una inflamación donde hay que utilizar antiinflamatorios. Es muy distinta una de las patologías de la otra. Entonces, recordando esos dos conceptos, vamos a tener en cuenta que las características generales de esa inflamación es una reacción compleja a varios agentes nocivos. Pueden ser microorganismos, pueden ser células dañadas. El término se va a referir a una reacción patológica en el cual el fluido de los leucocitos y el plasma se acumula en el tejido extravascular en respuesta a lo que es un trauma o una infección. Entonces, todo lo que sea en la región del traumatismo, en la región donde haya un proceso infeccioso, en esa región va a hacer que ocurra una reacción inflamatoria, que va a hacer que tanto el plasma de la sangre como los elementos celulares de esta migren hacia esa región causando una inflamación.
que por sí misma es la respuesta a todos los signos y síntomas que vamos a ver que son asociados a una inflamación. Todo esto va a hacer ocurrir dentro de lo que es el vaso sanguíneo capilar, el cual generalmente va a estar mediado por todas esas citoquinas inflamatorias que van a producir todos los síntomas que conocemos dentro del proceso inflamatorio de una región. Entonces, esa descripción de las señales cardinales, ¿cuáles van a ser? Recuerden que las señales cardinales de la inflamación son 4 específicamente, agregándose un quinto cuando es dentro de una articulación nuestro proceso inflamatorio. Vamos a ver que los síntomas son el calor, el rubor, el edema, el tumor o la tumefacción y el dolor. Esos 4 síntomas de la tetrada de Celsus son los que están asociados a nuestro proceso inflamatorio. Cuando esta inflamación se da en regiones de miembros, por ejemplo, de articulaciones, podemos agregar un quinto síntoma que es la pérdida de función dentro de dentro de nuestros síntomas de la inflamación. Estos efectos también pueden tener repercusión sistémica, como fiebre, aumento de ciertas proteínas mediadoras de la inflamación. La respuesta inflamatoria está íntimamente relacionada con el proceso de cicatrización y reparo. Generalmente, el proceso de Doutor, cicatrización se da específicamente por la reacción inflamatoria. Para que ocurra la cicatrización de una herida, necesariamente debe haber una reacción inflamatoria, que a través de ello va a hacer que los tejidos vayan cicatrizando, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas, debemos recordar, son síntomas del proceso inflamatorio, de la inflamación, ¿sí? ¿Me van entendiendo o voy yendo muy rápido? Doutor, tá passando os slides aí, eu não tô conseguindo ver. Tá no primeiro slide aqui no meu. Não, aqui tá normal, Wesley. Tem que ver o que está acontecendo aí. Aqui já está no processo de inflamação. Descripção de sinais cardinais da inflamação. Donde les aparecen los síntomas, ¿verdad? Então vou sair e entrar de novo, que o meu tá no primeiro slide, nunca passou nenhum. Tenta aí, Wesley, aqui tá normal. Tenta aí, Welton, aqui tá normal, meu amigo. Y el Seu resto também le tá, está Mário. saliendo bien. Y a los demás les parece bien. Para mim, sim, doutor. Bueno, vamos a seguir entonces. Agora sim, Ah, o é meu que- passou, viu? Tá passando para frente. ¿Está pasando? Sim, sim. Bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre nuestro proceso inflamatorio primero para poder ir diferenciando eh, todos esos signos y síntomas que vamos a describir. Vamos a seguir entonces, una vez que conocemos ya esa diferencia entre infección e inflamación, vamos a hablar ahora sobre lo que es los aspectos generales dentro de la diferenciación de una inflamación aguda y una inflamación crónica. ¿Les pasó el slide? Sim, doutor. Bueno, vamos a ver entonces esa diferenciación entre cada una de ellas que hay y cuál es la relación que tienen, porque hay alguna diferencia específica. Vamos a ver que la inflamación aguda, por ejemplo, ella es de inicio rápido y de duración corta. Esas son características que debemos de tener en cuenta, especialmente para diferenciar las patologías que cursen con este tipo de inflamaciones, ya sea de forma aguda o crónica. ¿Sí? Esta inflamación aguda tiene también por característica que la exudación del fluido de las proteínas plasmáticas
y la migración de los leucocitos hasta la región traumatizada o infectada para producir esa reacción inflamatoria. Dos características muy importantes: la migración de los leucocitos y de los fluidos de proteínas plasmáticas hacia la región de la inflamación. Y cuando hablamos de la inflamación crónica, vamos a ver que es ya de mayor duración, presenta ya otro tipo de células que son los linfocitos y macrófagos. Hay una nueva o hay una proliferación de vasos sanguíneos en la región y está asociado generalmente a fibrosis y a necrosis tisular. Son características muy distintivas que están asociadas especialmente a nuestra inflamación aguda y la inflamación crónica, que debemos diferenciar de esa manera entonces el tipo de inflamación que esté cursando el paciente, ya sea está asociado a una infección o no a un proceso inflamatorio nada más. Entonces esas diferencias son muy importantes recordar. Recordar también que dentro de lo que es nuestra inflamación aguda, la respuesta rápida de las células y del plasma de las proteínas, la respuesta rápida ante un agente nocivo se va a encargar de llevar los mediadores de defensa del hospedero hacia el local de la lesión, a través del aumento de la permeabilidad capilar en la región donde ocurre nuestro proceso infeccioso o nuestro traumatismo. Por aumento de esa producción de radicales libres también va a hacer que aumente la vasodilatación capilar en esa región. De esa manera entonces va a ser una respuesta rápida ante una infección o toxinas microbianas, ante un agentes químicos y físicos que pueden afectar esa región. La necrosis tisular también es uno de los mediadores, vamos a decir, dentro de lo que es el local de la lesión para aumentar ese proceso inflamatorio. Los cuerpos extraños y las reacciones inmunológicas también. Debe tenerse en cuenta que cualquier injuria o cualquier lesión que ocurra dentro de algún tejido va a hacer o va a producir que ocurra esa reacción inflamatoria dentro del cuerpo. Los principales componentes van a ser los que son los eventos vasculares, especialmente con el aumento del calibre de la región vascular, que es un aumento de la permeabilidad capilar en la región de la inflamación, y los eventos celulares que están asociados a la migración y activación de los leucocitos, que son los encargados del proceso inflamatorio agudo de producir esa defensa en el cuerpo. La diferencia es lo que es cuando hay una inflamación crónica que está asociada a la presencia de linfocitos y macrófagos especialmente. Entonces, una vez que tenemos la diferenciación y los datos de lo que es nuestra infección, nuestra inflamación, perdón, cómo diferenciar una inflamación aguda y crónica y cuáles son los síntomas de nuestra inflamación, vamos a hablar ahora de nuestra infección. La infección quirúrgica es aquella que se relaciona directamente con la cirugía o con la operación, sea porque su tratamiento implica una intervención quirúrgica o porque surgen consecuencias después de un proceso operatorio. Esto hablamos muchas veces con relación a las infecciones que tienen un tratamiento quirúrgico y a las infecciones de las heridas posterior a la cirugía. Estos microorganismos que van a afectar nuestra herida, vamos a decir, o los tejidos blandos que necesitan tratamiento quirúrgico, se encuentran diseminados en el ambiente, así como en nuestro propio organismo. Recuerden que por microbiología, generalmente la piel tiene su flora normal. Para que se caracterice una infección, estos microorganismos tienen que implantarse, lo cual ocurre muchas veces a través de las heridas que hacemos durante la cirugía. Y se desarrolla una compleja interacción entre el organismo, el microorganismo y nuestro sistema inmune. La respuesta del cuerpo frente a esos microorganismos va a depender de dos factores. Primero, la virulencia del tejido del agente invasor, que tan invasivo es, y la respuesta inmune del individuo específicamente.
Esos dos factores son los que van a determinar que haya o no una infección que posteriormente va a desarrollar nuestra reacción inflamatoria. Algunos microorganismos que podemos observar o podemos tener en diferentes regiones cuando hablamos de infección quirúrgica, ¿verdad? Por región anatómica, generalmente en la región de cabeza y cuello podemos tener a los aerobios anaerobios como el estreptococo o los bacteroides frágiles. Cuando hablamos de la región del sistema digestivo y vía biliar, el estreptococo, la Escherichia coli son los que generalmente son más frecuentes y el Clostridium. Hablando un poco y viendo, ya que vamos a ver mucha patología del sistema gastrointestinal especialmente. Vamos a ver que en el hilo terminal del colon, la Escherichia coli y la Klebsiella son microorganismos aerobios que generalmente están presentes, y los anaerobios como el Clostridium y el Bacteroides fragilis son los que también suelen causar infecciones a nivel de estas regiones. Cuando hablamos del sistema respiratorio ya va a cambiar un poco. Cardiovascular y vía urinaria de vuelta entonces nuestra Escherichia coli, que solemos tener como presente varios otros tipos de patologías. Nada más recordar especialmente el tipo de microorganismo que suele estar presente, porque el tratamiento antibiótico debe estar dirigido para cada uno de esos microorganismos dependiendo de la región y localización de nuestra patología, es decir, nuestro proceso infeccioso especialmente. Entonces, cuando hablamos de infección de nuestra herida operatoria, vamos a tener que clasificar especialmente en el tipo de herida. Vamos a ver que la clasificación bacteriológica de estas heridas quirúrgicas van a hacer que siempre está asociada a la incisión que realizamos. La cirugía que involucre una incisión o corte de la piel puede llevar a una infección después de la cirugía. La mayoría de estas heridas quirúrgicas se presentan, o esta infección de las heridas se presenta en los primeros 30 días luego de la cirugía. Y ya pueden ser de 4 tipos, como vamos a ir viendo, ¿sí? Probablemente ya habrán visto, ya hemos hablado sobre estos tipos de esta clasificación de las heridas quirúrgicas, pero es muy importante que tengan en cuenta porque la infección de la herida quirúrgica va a depender mucho de lo que es nuestra clasificación que podamos dar, ¿tá? Entonces, ¿me escuchan? Sí, doutor, então são 4 tipos de ferida, né? Herida limpa, herida limpia contaminada, herida contaminada e herida sucia, sim? Y esos 4 tipos son. En ese slide está para todos. Todos están viendo ese. Sim, doutor, eu sim. Bueno, espero que los demás también. Entonces vamos a ver y clasificar y diferenciar esa, esas heridas. Vamos a ver que es muy importante tener en cuenta eso y diferenciar bien, porque el tratamiento va a ser diferente y el tipo de acción que vamos a tener sobre esa herida va a ser diferente. Vamos a ver que durante las heridas limpias, tipo 1, ellas no son traumáticas, ¿verdad? Y no tienen por qué infectarse, esas heridas limpias. Son procedimientos en los cuales se realizó bien la técnica de asepsia y antisepsia. Los indicadores de estas heridas de contaminación son menores al 3% de los casos, ¿sí? Por ejemplo, son cirugías bastante limpias, no contaminadas, como por ejemplo las hernias, las mastectomías o tiroidectomías. El mejor ejemplo de esto generalmente son las cirugías de hernia, donde la gran mayoría de ellos específicamente va a hacer que el tratamiento de esa incisión quirúrgica, ellas sean las cirugías limpias que no están infectadas o no tienen por qué infectarse. Son cirugías en las cuales no hubo
apertura de ninguna mucosa de órgano, solamente fue abierto la pared abdominal generalmente, o no hubo contaminación de esa región. Son las heridas en las cuales se realiza todo el proceso de asepsia y antisepsia sin romper ese equilibrio que tenemos perdón, dentro de la asepsia. Ahora, nuestras heridas limpias contaminadas o tipo 2 son aquellas en las cuales se procede de acuerdo con las normas de asepsia y antisepsia, siempre, ¿verdad? Que es lo que conocemos cuando realizamos nuestro campo quirúrgico durante o previa a la cirugía, ¿verdad? Pero en las cuales se abre un conducto de un órgano, el cual potencialmente puede estar contaminado. Por ejemplo, una de las diferencias también entre el tipo 1 y 2 es que cuando hablamos de heridas limpias tipo 1, generalmente no hay una apertura de una mucosa. Ahora, cuando hablamos de las heridas limpias contaminadas, son las mismas características que la tipo 1, solo que ya hay una apertura de la mucosa de un órgano. Como por ejemplo cuando hacemos una cirugía de vesícula y cortamos el conducto cístico. Al abrir o al cortar el conducto cístico ya queda expuesta esa mucosa de la vía biliar. Entonces esas ya son cirugías limpias contaminadas. Ahora, las heridas contaminadas o tipo 3 son aquellas en las cuales existe el contacto del patógeno con los tejidos intervenidos. Es cuando hacemos una sección del órgano, ¿verdad? Cuando cortamos el órgano y se derrama líquido dentro de la cavidad o dentro del tejido o dentro de la pared muchas veces. Eso cuando hablamos, por ejemplo, de las apendicectomías, en las cuales al realizar la apendicectomía se derrama líquido muchas veces hacia la pared abdominal o hacia la cavidad abdominal especialmente. Y las heridas sépticas o sucias tipo 4, en el cual en estas heridas existe material purulento, séptico, puede haber materia fecal, como las apendicitis gangrenosas muchas veces, en los cuadros peritoneales o la formación de accesos. Entonces, esas son las heridas sépticas o sucias y o pueden ser también otro ejemplo las que son provenientes de los accidentes de tránsito, cuando hay mucha contaminación de la herida, ya sea por pasto, arena, partículas generalmente que van a producir una herida séptica o una herida tipo 4. Entonces eso es muy importante recordar porque cada una de ellas va a variar. Por ejemplo, el tratamiento, vamos a ver para que vayan entendiendo. El tipo 1, este tipo de cirugía no requiere de profilaxis antibiótica, no requiere de tratamiento antibiótico postoperatorio. En el tipo 2 y 3 ya requiere de una profilaxis antibiótica, ya requiere un tratamiento un poco más prolongado del postoperatorio. Y en el tipo 4 es de entrada un tratamiento antibiótico es el indicado. Entonces, es muy importante recordar y clasificar nuestra herida para poder hacer un buen uso racional de los antibióticos también. Y no indicarle antibiótico a un paciente, por ejemplo, una herida limpia tipo 1. De ahí la importancia de clasificar bien nuestras heridas, ¿sí? Bueno, ahora que vimos y hablamos sobre algunas de nuestras asociación de lo que es nuestra herida, inflamación e infección, vamos a ver y hablar un poco sobre algunas patologías específicas que podemos ver o formas particulares de infección dentro de nuestro proceso diagnóstico. Son patologías muchas veces no muy frecuentes de ver, pero que siempre hay que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales de ciertos tipos de cuadros, ¿sí? Vamos a ver entonces, primeramente, que todas estas heridas quirúrgicas, ellas pueden presentar grados variables de infección, ¿sí? Puede ser desde la piel, el tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo subcutáneo, ¿verdad? La aponeurosis que recubre los músculos, y los músculos
puede llegar desde la inflamación inespecífica hasta una supuración en esta región. Vamos a hablar ahora entonces de ciertas patologías que puedan afectar el proceso, muchas veces de cicatrización de nuestra herida, asociada a una infección local específicamente, ¿sí? Vamos a ver entonces, la primera patología va a ser nuestra celulitis simple. Esta celulitis simple es una de las patologías infecciosas más frecuentes de ver dentro de nuestra herida, dependiendo de la región que ocurre. Vamos a ver que por definición ella es la inflamación inespecífica, no supurada del tejido celular subcutáneo. El concepto en sí, la definición es el dato más importante que deben de recordar. Es una inflamación inespecífica no supurada del tejido celular subcutáneo. La etiología está relacionada muchas veces a radiaciones, trastornos circulatorios de origen venoso, que son nuestra insuficiencia venosa crónica. Vamos a ver que está asociado también a infecciones como el estreptococo del grupo A, B o el S, especialmente relacionado a los pacientes que tengan varices en los miembros inferiores. Es muy frecuente este trastorno. La clínica, ella para el diagnóstico tiene ciertas características que son muy peculiares, ¿verdad? Los signos inflamatorios de la zona son muy frecuentes, no hay fluctuación ni pérdida de límites periféricos, se extiende más que la erisipela a la zona de la celulitis. Entonces, esa celulitis es generalmente de un mayor margen cuando se puede ver ese proceso inflamatorio, esa mancha roja que vamos a ver en la imagen. Generalmente se extiende mucho más que la erisipela, que es otra de las patologías que vamos a ver. Puede ser aguda cuando es de origen infeccioso, asociado a todos esos microorganismos que vimos dentro del proceso de inflamación, de infección, perdón. Y crónica cuando está asociada a la celulitis de origen por insuficiencia venosa o varices, como conocemos. Tratamiento: como es un proceso inflamatorio, el tejido celular no es supurada, así como dice su concepto, es no supurada, entonces no tiene una intervención quirúrgica de inicio. Tratamiento es médico por medios de dejar el miembro en declive para aumentar la circulación y la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar en esa región. Utilizar apósitos mojados con solución de alcohol o éter o colocación de bolsas de hielo. Y un tratamiento antibiótico específicamente dirigido a, cuando hablamos del estreptococo del grupo A, B o S, que son los que más frecuentemente están relacionados con nuestra infección de origen, nuestra celulitis. Entonces, esa es la primera patología que vimos, ¿verdad? Doutor, uma Esta- pergunta. sí. Então, não se acha la drenaje de esto? Solo No, bolsa térmica y antibiótico terapia? sí, porque es, como ven en la imagen, no sé si le aparece la imagen ya. Sí, doctor, está apareciendo así. Sí, es una región de una inflamación del tejido celular nada más. No hay nada que operar en ese momento en esta región. Lo más frecuente es esta primera imagen que se ve a la izquierda, ¿verdad? Que es el del miembro inferior. En esa región pretibial es donde más frecuente vemos este tipo de inflamación que no está asociada a una herida, ¿verdad? Porque esta es la celulitis simple que suele ocurrir en el miembro inferior. Pero también puede ocurrir una celulitis en nuestras heridas, el cual no tiene un tratamiento quirúrgico de entrada, sino un tratamiento médico de inicio, ¿sí? Por eso recuerden el concepto, es una inflamación, una infección inespecífica no supurada. Porque vamos a ver la siguiente patología que está relacionada con ella, donde sí ya hay presencia de colección purulenta. Ese es el flemón. Esta es la segunda patología, como les dije. Es generalmente en el curso evolutivo de una celulitis. Cuando hablamos de una infección de ese tejido celular subcutáneo, pero no hay presencia de pus en esa región,
Vamos a ver que en el flemón, ella aparece en el curso evolutivo de una celulitis. Ella se caracteriza por la aparición de pus a nivel del área de la celulitis que ya infiltra el tejido celular subcutáneo en profundidad y va siguiendo un camino vertical rodeando todos los vasos y aponeurosis y los tabiques intermusculares. Entonces, va a diferenciar el absceso, que es aquella colección de pus que constituye una nueva cavidad. Ese es el absceso. Del absceso se forma una cavidad nueva conteniendo tejido o líquido purulento. Ahora, cuando hablamos de nuestro flemón, él es una secreción purulenta que está esparcida en todo el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿sí me entienden esa diferenciación? La diferencia entonces de vuelta es entre un flemón y un absceso es que en el absceso se forma o se constituye una nueva cavidad donde se acumula la secreción purulenta. En nuestro flemón, esa pus está esparcida, vamos a decir, en todo el tejido celular subcutáneo, que es muy importante diferenciar porque el tratamiento es diferente. ¿Sí? Sí, ¿Me doctor. ¿Tiene alguna consulta? Bueno, vamos a seguir entonces. Dentro de lo que hablamos, este flemón, vamos a ver que la etiología va a diferenciarse y va a estar asociado a los diferentes microorganismos que pueden estar presentes. Dentro de la etiología vamos a hablar que cuando hay un flemón cerca del orificio natural, ya sea boca, vagina o ano, generalmente los microorganismos presentes son los anaerobios o los aerobios. Como regla, infección polimicrobiana de flora mixta cuando son en esos tipos de regiones. Cuando hablamos de tronco y miembros, vamos a ver que están presentes los anaerobios o los cocos gram positivos, los aerobios y las enterobacterias. Clínicamente ella se va a presentar, vamos a decir, con manifestaciones locales en la región que son más llamativas que en la celulitis, ¿verdad? Y generalmente va a haber mucho edema con esto. Aparte que puede causar síntomas generales, ¿verdad? Como la fiebre, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta siempre eso. Algunas imágenes de pequeños flemones que podemos observar, ¿verdad? Estos son flemones periamigdalinos que se forman, ¿sí? Generalmente posterior al proceso ontológico se puede presentar esto como complicación de la infección, ¿verdad? La diferenciación con el absceso es, no les voy a decir difícil de hacer, pero sí es bastante frecuente confundir un flemón con un absceso. Ratito que está cambiando el slide. Ahí. La erisipela, entonces, vamos a hablar sobre nuestra tercera patología. Vamos avanzando, vamos a decir en profundidad. La celulitis simple tal vez sea una de las infecciones más superficiales que ocurran. El flemón, que es una complicación o la aparición de la secreción purulenta a nivel de nuestra celulitis, ¿verdad? Nuestra erisipela ahora. Nuestra erisipela va a ser la tercera patología de la cual vamos a hablar, el cual es una infección que asienta en el tejido celular subcutáneo de la dermis y de los tegumentos. Son bien delimitados, ¿sí? Etiológicamente existen condiciones que favorecen la aparición de la erisipela como pacientes diabéticos
alteraciones circulatorias crónicas, las heridas y fístulas que pueden ocurrir. Es producido por el estreptococo beta hemolítico. Esta es una característica muy importante de recordar. Recordar que está asociado a otras patologías como la diabetes y las alteraciones circulatorias crónicas. Ya sea las heridas y las fístulas también son muy frecuentes de estar asociados a nuestra erisipela. Clínicamente tiene signos locos, regionales y generales. En este caso ya va a haber síntomas generales, síntomas sistémicos. Va a aparecer una placa erisipelatosa, como se conoce como la mancha roja de bordes irregulares, que generalmente aparece en las 24 o 48 horas. Mucho dolor, duele mucho más que la celulitis y nuestro flemón. Hay mucho edema y a veces flictena y extravasación sanguínea. Puede ocurrir necrosis en los tejidos muchas veces también, ¿sí? Ella empieza a regresar alrededor de los 4 a 6 días al comienzo de las manifestaciones locales. Su diagnóstico diferencial va a ser la celulitis grave de partes blandas. En inmunodeprimidos puede tornarse o seguir un curso hacia la gangrena de los tejidos. El tratamiento es médico al inicio, siempre corrección de los trastornos generales. Recuerden que es patología asociada a la diabetes, insuficiencias arteriales, insuficiencias venosas, ¿sí? Reposo, miembro en posición de declive y enfriamiento de la zona, especialmente para mejorar el dolor. El tratamiento antibiótico se realiza con penicilina, generalmente intramuscular, esto para el tratamiento asociado a todas las medidas locales, ¿verdad? Y siempre analgésicos, antiinflamatorios y todo eso. Entonces, muy importante recordar que dentro de lo que es nuestra erisipela, este proceso infeccioso, sí ya es mucho más localizado, los bordes son mucho más regulares, ¿eh? No como la celulitis en el cual nuestra infección era bastante diseminada y libre en el tejido celular. Dentro de nuestra erisipela, el proceso, los bordes de esa lesión son mucho más específicos, son mucho más bien limitados muchas veces para poder observar y diferenciar así. Existe mucho más dolor y ya está asociado a síntomas generales esta patología en cuestión, ¿sí? Ratito que está cambiando el slide, está cargando. No cambiou ainda, doutor. No, a mí tampoco me cambió todavía. No le apareció todavía. No, doutor. Le apareció ya absceso ahora. Sí, doutor, agora sim. Bueno. Vamos a hablar de los abscesos ahora entonces. Ya vamos terminando nuestras infecciones, nuestro primer tema. Vamos a hablar ahora sobre los abscesos, entonces cuál es su definición y su característica. Vamos a ver que cuando hablamos de un absceso vamos a hablar de un proceso inflamatorio exudativo. Ella está constituido por una colección circunscripta de pus alojada en una cavidad nueva o una cavidad neoformada. Como estuvimos diferenciando hace rato con el flemón,
donde el flemón, nuestro tejido, nuestra secreción purulenta, perdón, ella está diseminada en generalmente todo el tejido celular subcutáneo. Cuando hablamos de absceso, ella está circunscripta en una nueva cavidad. Se forma una nueva cavidad que es donde está alojado esa secreción purulenta. El Staphylococcus aureus y el Streptococcus generalmente, en la gran mayoría de las localizaciones, son los microorganismos presentes con mayor frecuencia, ¿sí? Dependiendo de la región, muchas veces los abscesos perineales en pacientes inmunocomprometidos va a hacer que cambie un poco la clasificación de los gérmenes que van a estar presentes. La puerta de entrada para la formación de un absceso puede ser de cualquier origen, puede ser por incisiones, laceraciones, cortes, traumas, puede ser de origen hematógeno, por vía linfática o por contigüidad. Cualquiera de esas puertas de entrada puede hacer que se produzca o que aparezca un absceso. Dentro del proceso inflamatorio es limitado y destruye el foco. Lo que hace es que dentro del proceso o la formación del absceso, el foco infeccioso está en esa región. Lo que hace el cuerpo es delimita esa región, trata de vencer ese agente infeccioso, produciéndose así los abscesos muchas veces de gran tamaño, ¿verdad? Recuerden que los abscesos, o ese pus que está contenido ahí, son restos celulares y de microorganismos que durante la destrucción, ¿verdad? Todo ese acúmulo de bacteriólisis, de lisis celular, ocurrió el acúmulo de eso, es lo que forma nuestra secreción purulenta. Dentro de la clínica, los signos locales, gran hipertermia local, dolor intenso, pulsátil y fluctuación. La fluctuación quiere decir que ese pequeño tumor o ese tumor que se presenta en esa región generalmente va a hacer que sea bien móvil, ocurra la formación de de esa secreción purulenta, generalmente dando síntomas generales y síntomas locales, ¿verdad? El dolor sobre una tumoración pulsátil que aparece al quinto al séptimo día del proceso inflamatorio e infeccioso. Los síntomas generales, síndrome tóxico infeccioso, ¿verdad? El paciente va a tener síntomas generales como fiebre, escalofrío, sudoración, anorexia y cualquier otro síntoma de repercusión general puede presentar el paciente. Muy importante diferenciar eso porque esas son las características especialmente asociadas a la formación de los abscesos, ¿verdad? El diagnóstico es clínico a través de los signos y síntomas inflamatorios, ya sean locales como la fluctuación, y la imagen y punción dirigida. Cuando hablamos de el tratamiento de esto, ¿verdad? El drenaje de todo absceso es el tratamiento de elección. Recuerden que deben de tener como concepto esto que todo absceso, independiente de su lugar o independiente de su localización, hay que drenar. Ese proceso infeccioso que hay dentro de ese absceso es complicación o consecuencia de una infección del cual debe ser drenado siempre. Perdón. Siempre entonces recuerda esa premisa. Todo absceso debe ser drenado, ¿sí? Ya sea mediante incisión quirúrgica, mediante cirugía, mediante punción, aspiración. De cualquier forma, esto debe ser drenado. Y antibiótico terapia, dependiendo de la región donde esté ese absceso, dependiendo de qué origen tenga ese absceso, ahí es donde va a cambiar y vamos a poder ver qué microorganismo puede estar presente y qué antibiótico terapia vamos a realizar con relación a eso. Entonces, siempre recordar, todo absceso debe ser drenado independiente de su localización. Otra patología que vamos a comentar un poco es los forúnculos.
¿Qué es lo que ocurre? Por definición es un proceso inflamatorio agudo, focal, originado del sistema pilosebáceo o glándulas en la piel. Estos conceptos y pequeñas diferenciaciones es lo que deben tener en cuenta dentro de la diferenciación de cada una de ellas. Etiológicamente está producido por el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Estafilococo dorado. El Staphylococcus aureus es el más importante, especialmente en los varones. La clínica es una pequeña elevación de la piel, ¿verdad? Que se torna rojiza, pruriginosa, dolorosa al tacto, que al quinto día alrededor puede producir regiones donde se forman pequeñas colecciones de pus, que son las pústulas, con interacción. Puede tener inclusive endomegalias regionales y ligera hipertermia. Probablemente a muchos ya le habrá ocurrido, especialmente a los varones, ¿verdad? Que durante el proceso de rasurado o de afeitado le ocurrió la aparición de un forúnculo, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, hacer diagnóstico diferencial con la hidradenitis, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la región axilar, realmente tiene una evolución más prolongada, más induración y dolor más intenso. Y el tratamiento generalmente es las curaciones, la limpieza de esas heridas, ¿sí? El uso de antisépticos locales y el tratamiento local con analgésicos especialmente, ¿sí? Está cambiando nuestro slide. Bueno, esa es la imagen que generalmente podemos ver en los forúnculos, ¿verdad? Que se da en las regiones donde hay una oclusión del sistema pilosebáceo o de las glándulas de la piel, ¿verdad? Hay una zona roja generalmente con hipertermia, tumor. Generalmente esto suele drenar de forma espontánea y desaparecer luego de este proceso inflamatorio. Suele causar mucho dolor, mucha molestia a ese nivel, ¿verdad? Entonces es muy importante diferenciar esta porque el tratamiento generalmente de esto suele ser analgésico con antiinflamatorios nada más y no la utilización de antibiótico-terapia. Eso debemos recordar porque la idea es que siempre o cada vez utilicemos menos antibióticos por el uso racional que debemos de darle. Vamos a hablar entonces ahora sobre una de las últimas patologías ya que es el anthrax, ¿sí? Por definición es la infección de la piel con puerta de entrada en la región que estuvimos hablando recién, piloglandular, ¿sí? Ella engloba todo el foco epitelial del folículo atravesándole e invadiendo la dermis. Esta afecta a varios folículos pilosos y tejidos vecinos alrededor de un área de entre 5 a 10 centímetros simultáneamente, o sea que es bastante grande el área que suele afectar, ¿sí? Por etiopatogenia engloba las infecciones estafilocócicas, pero el principal agente es el Staphylococcus aureus, siendo necesario un terreno predisponente para que ocurra esto, como por ejemplo una furunculosis, ¿verdad? Clínicamente se va a presentar con signos inflamatorios como todo proceso inflamatorio que vimos. La piel puede estar violácea, infiltrada y en pocos días se abre. Muchas bocas de las cuales salen pus, ¿sí? Son las vesículas que se ulceran. Recuerden que tiene un tamaño de alrededor de 5 a 10 centímetros más o menos el área que ocupa ese proceso inflamatorio. Entonces, dentro de esa área generalmente hay varias bocas que drenan pus al mismo tiempo. En ese caso, entonces, es lo que vamos a diferenciar con otro tipo de patología, ¿verdad? Que es el drenaje de varias colecciones de pus en una misma región por distintas bocas. El tratamiento es médico y quirúrgico, ¿sí? Asociando antibióticos de acuerdo con el germen y quirúrgico cuando la base en anthrax existe una sospecha de abscedación, que es la de retirada de toda esa región. Dentro de la imagen podemos ver, así como se ve, es
una área ya puede ser pequeña como el de la imagen de arriba y un poco mayor como la imagen de abajo, en el cual toda esa región, cuando hay una sospecha de obsedación, podemos tener en cuenta que vamos a ver que hay un tratamiento quirúrgico para eso. Con la retirada de todo ese tejido puede ocurrir. Y el tratamiento antibiótico específico dependiendo del germen. ¿Sí? Y la última patología que vamos a ver es nuestra enfermedad de Fournier, que es la infección severa de partes blandas. Todas estas infecciones que estuvimos viendo anteriormente pueden estar de forma independiente aparecer o puede aparecer relacionado a nuestra herida quirúrgica. Sobre la herida misma puede ser. Entonces, podemos ver esta infección severa como estuvimos viendo, que es nuestra enfermedad de Fournier. Esta patología es una necrosis cutánea fulminante de los tejidos genitales o de los tegumentos genitales. Vamos a ver que está causada por el estreptococo hemolítico, caracterizado con signos inflamatorios, escaras de negruzca y deterioro del estado general. Se da generalmente en pacientes diabéticos esta patología, ¿sí? Entonces es la necrosis de los tegumentos genitales. Se da en esa región de forma fulminante. El tratamiento es cirugía, curación y antibiótico. Y luego la cirugía reparadora, ¿verdad? Tiene una alta mortalidad esta patología, alrededor del 50% suele ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, como concepto es la necrosis de los tegumentos genitales. Esto es como se ve en la imagen, es lo que ocurre en la enfermedad de Fournier, ¿no? Esa necrosis en los tegumentos genitales que se da específicamente en esas regiones, ¿sí? La cirugía es generalmente muy, vamos a decir, muy radical, debe ser de entrada para poder ese proceso infeccioso inflamatorio mejorar rápidamente. Que es retirar todo el tejido necrótico de esa región, dejando expuesto muchas veces los genitales, como se ve, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un tratamiento de entrada bastante agresivo o antibiótico-terapia y cirugía. Eso era con relación a lo que quería hablarles hoy, nuestra primera clase, nuestro primer tema, ¿verdad? Espero que me haya entendido, no sé si tiene alguna duda o consulta. Vamos aprendiendo, es la primera vez que uso esta plataforma del Teams. Espero que haya salido de la mejor manera, ¿sí? Creo que acá no hay para llamar la lista, entonces voy a anotar los nombres de los que estuvieron presentes. ¿Alguna Doutor, duda, pregunta? o material vai disponibilizar via WhatsApp ou como há de ser? ¿Cómo suelen hacer con la otra materia? Por via de WhatsApp, prof. No hay forma de enviar por acá. Sim, doutor. Ai. ¿Cómo? No, voy a mandarle por WhatsApp también, pero